¿Puede una publicación cambiar la historia de un país? Pablo Escobar Gaviria. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sí puede. Hoy hemos demostrado que al La noticia del día, las exequias de Pablo Escobar en la capital antioqueña. El 25 de agosto de 1983, El Espectador le contó a todo el país que en 1976 Pablo Escobar estuvo preso. Toda una revelación, pues en su momento fue el texto y la foto que sacudió al país y que desnudó al capo de capos. Aquel representante a la Cámara por Antioquia quedó al descubierto y a partir de entonces no tuvo de otra que ser lo que realmente era. Esto desencadenó una de las peores épocas para el periodismo, para la seguridad y para la esperanza en toda Colombia. Pero también esta publicación fue la bandera de un país y de un periódico que quisieron defender su democracia. Y la historia recordará que con este artículo, la prensa ayudó a evidenciar que el narcotráfico estaba inyectándose en la política. ¿Pero cuál es la historia de esa publicación? La respuesta está en 1976, cuando el periodista Rodrigo Pareja publicó sobre la detención de 6 narcos en Itagüí. Entre ellos, unos muy jóvenes Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria. Los habían agarrado con 39 libras de cocaína camufladas en una llanta. Y aunque la noticia en su momento no tuvo mayor eco, se consideró uno de los golpes más duros del DAS contra el narcotráfico. Pablo Escobar había mandado asesinar a los investigadores de ese caso y nadie lo sabía. De hecho, por años había construido un imperio de cocaína haciéndose pasar por inversionista en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. A mediados de 1983, una fuente avisó al entonces editor judicial del Espectador, Luis de Castro, que la foto y la reseña de Escobar detenido por tráfico de cocaína estaba en el archivo, que todo un tesoro estaba ahí guardado y que era la prueba irrefutable de los vínculos de Pablo Escobar, el entonces congresista, con el narcotráfico. El propio Guillermo Cano y Fabio Castillo, su periodista jefe de investigaciones, escarbaron en el archivo por días enteros mientras Escobar sesionaba como si nada en el Congreso. A la vez, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ponía su propio pellejo contra el narcotráfico y Escobar hasta se atrevía a denunciarlo por calumnia. Que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines. Un día de 1983 encontraron la prueba reina. Era la publicación de 1976 y el periodista Hernán Unas confirmó la información en los archivos del DAS, que también había registrado su propio hallazgo. Y ahí fue también donde nos enteramos que los investigadores de ese caso habían sido acribillados y que el expediente dormía en la impunidad. La redacción de ese entonces confirmó la noticia, la redactó, el equipo la diseñó y se fue a impresión. El Espectador circuló ese 25 de agosto en Colombia y la historia del narco se rompió en dos. Solo días después de la publicación, Estados Unidos le canceló la visa de turismo a Pablo Escobar. La DEA lo señaló oficialmente como narco. La plenaria de la Cámara le quitó su inmunidad parlamentaria y no tuvo de otra que huir. La policía entonces le dio el primer golpe al corazón, incinerando en el Guaviare el famoso laboratorio de Tranquilandia. Gracias a esa publicación del Espectador, Lara pudo quedarse en el ministerio y desarrollando la primera ofensiva auténtica contra el narcotráfico. Desde luego, al lado de su socio, el coronel Jaime Ramírez, jefe de antinarcóticos. Y entonces, Escobar pasó año tras año escondido, haciendo todo lo burdamente posible por frenar su extradición. Mandó asesinar al magistrado Gustavo Zuluaga del Tribunal Superior de Medellín por apersonarse del caso de los investigadores del DAS asesinados. También ordenó el asesinato del coronel Ramírez y un mes después ordenó el magnicidio de don Guillermo Cano. Y como coletazo, la Corte Suprema tumbó la extradición por errores de forma en la ley aprobatoria. Fue una victoria criminal rotunda. Pero nosotros seguimos adelante. Con nuestra libreta de apuntes seguimos denunciando y aunque quisieron silenciarnos, nuestras páginas judiciales se siguen imprimiendo. Hoy 25 de agosto se cumplen 40 años de la publicación que reveló al verdadero Escobar y que significó el inicio de su caída.